Nuevamente, una vez más, qué gusto, qué alegría vernos otra vez a través de estos medios de comunicación, YouTube, Facebook, con estos temas tan maravillosos que han sido de bendición para su familia. Un saludo muy especial a aquellas personas que comparten y le dan me gusta a sus videos. Siempre se hace para la gloria y honra de Dios. El día de hoy vamos a mirar un texto que es muy conocido por las personas, cristianas o no cristianas, y está en San Juan, capítulo 3, San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto pues es un resumen de amor de la palabra del Señor, donde nos muestra el impresionante amor de Dios que tuvo para con la humanidad, de darnos a su Hijo, a su único Hijo, y cómo Dios se preocupa por este mundo perdido y viene a vivir, morir y vivir una muerte tan cruel y una vida abnegada, y así darnos salvación y esperanza con su resurrección y esperanza en su segunda venida. Bien, sí estábamos hablando de la serie que se llama El Milenio, y una de las cosas que vamos a presentar allí, que vamos a estar allí en el cielo durante 1000 años, en uno de los días, vamos a entender a mayor escala por qué Dios tuvo que hacer tal sacrificio para que nosotros llegásemos a ser o a estar o a ser herederos de la salvación. Entonces, nuestro conocimiento será continuo y progresivo. Todas las verdades, en su gran mayoría, serán resueltas. Y los días, dice, el progreso en el conocimiento será eterno. Los días transcurren felices y a medida que pasa el tiempo, vamos acumulando en un progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha. Es lo que nosotros vamos a ir progresando a medida que nosotros vamos habitando durante los años. Va aumentando para nosotros el amor, la reverencia y la dicha. Irán en aumento. Cuando más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre fervientes, y con arrebatada alegría tocarán sus arpas de oro y mirarán miradas y millares de voces se unirán para entonar un potente alabanza a Dios. Una de las grandes misterios que se ha habido es la muerte de Jesús en la cruz. Nosotros aún no entendemos tal a profundidad y el gran conflicto que se veía tras ellos con Satanás. Pero a medida que van pasando el tiempo y los años, este grande misterio se nos será revelado por Cristo Jesús. Hablaremos del amor de Dios, hablaremos de su redención, hablaremos de su perdón, hablaremos de su sacrificio, hablaremos de su vida humilde, hablaremos del Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y cada palabra expresada, cada sermón escuchado por Cristo Jesús será una inspiración para que nosotros entonemos alabanza en un coro a Dios Jehová. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué maravilloso saber eso. Pero todos los que crecerán y gozarán del conocimiento al mismo nivel, para aquellos que en la tierra se perfeccionaron muy poco en la santidad,
como fue el caso del ladrón en la cruz arrepentido. La capacidad de gozo es un poco menor con relación al crecimiento de los demás. Pero Isaías dijo que por torpe que sea, no se extraviará. Isaías vio esto, el conocimiento que se estaba llevando allí en Isaías 35:8, como el apóstol Pablo exclamó asombrado, dijo, grande es el ministerio de la piedad. Esto, algunas personas a última hora aceptarán a Dios en su corazón al ver el testimonio de otros profesar su fe. Pero habrá muchas personas que ya llevan muchos años en el Evangelio, muchos conocimiento previo que adquirimos aquí en la tierra, algo mínimo, pero que nos fue suficiente para entender la salvación o al menos para abandonar nuestros pecados y estar allí en el cielo. Uno de ellos pone el ejemplo del ladrón en la cruz. Toda su vida fue un fracaso, ¿cierto? Toda su vida pecó y aún lo llevó a muerte, pero debe de entender a mayor escala la gracia del perdón. Y sé que por eternidades Él será un gran experto en hablarnos del perdón de Dios a un pecador y en especial a un ladrón. Y así sucesivamente, por años tras años, nuestro conocimiento será relacionado en el amor a Dios, en la sabiduría, en todos los avances tecnológicos que existan en el cielo. Pero el tema universal será el amor de Dios revelado más claramente en Belén y en la cruz del Calvario. Ese es el misterio que aún los ángeles se asombran, desean conocer mejor, y a través de las edades eternas será el tema de estudio de todos los redimidos junto con los ángeles y de todos los hijos de Dios que habiten en algún mundo habitado. La cruz de Cristo, la cruz que fue clavada en esta tierra, y esta es una de las razones principales por la que el mundo será siempre el centro de admiración de el eterno amor de Dios. Por eso el texto decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces hablamos por hablar y de dientes hacia afuera, pero lo que se vivió en esta tierra, en la cruz, debe de ser enseñado y explicado a mayor escala. Es capaz, dice, es capaz, Cristo por su gracia es capaz de guardar a todos los que le transgredieron. Es decir, que la obra de la cruz no solo nos libró en la tierra de pagar la culpa del pecado, sino también paga para prevenir a todos los seres creados que conocen la historia del pecado, de una segunda crisis universal. El apóstol Pablo nos dio esta revelación y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así con las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto está sacado en Colosenses 1:20. Vuelvo y lo repito, ¿qué es la misión o lo que hizo la cruz? ¿Qué hizo la cruz? Bien, el primer objetivo era salvar al hombre, pero objetivo principal era reconciliar al mundo, al todo lo creado con Dios. En la muerte, en la cruz, fue el mundo, los mundos todos reconciliados. Pablo, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, nosotros que somos pecadores, como las que están en los cielos, los ángeles que no pecaron y quieren saber por qué Él murió para salvarnos, y la prueba mayor de su amor, que fue muerte en la cruz, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Qué texto maravilloso, qué texto tan fortaleciente para nuestra vida espiritual.
Cristo intercede a favor del hombre y en esa misma hora mediadora conserva también el orden de los mundos invisibles. En vista de que Él pagó un precio tan elevado por nuestra salvación, debemos entender que podemos esperar confiadamente en el favor divino, solo en este mundo, sino también en el mundo celestial. Eh, Desde que las personas son puestas en Dios, que son Dios las escoge y las elige, su carácter permanece puro y sin mancha para la eternidad. Por eso no habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado, que son la culpa, pero aunque hay más expansión por la culpa del pecado, la cruz pagó por la obra de prevención que el Señor todavía ejerce para prevención de una posible caída. Esta obra de prevención es necesaria desde que se originó el pecado con Lucifer y por sus astutas maquinaciones, la duda en la correcta administración divina. Antes que Lucifer introdujese la duda del gobierno de Dios, de su amor y su ley, Cristo no tuvo necesidad de interceder ante el Padre para prevenir la desobediencia. Aunque todos los hijos de Dios fueron dotados en libre albedrío, todos podrían elegir en hacerlo o no hacerlo, simplemente porque amamos a Dios. Nadie fue creado con una inclinación hacia el mal. Si esto hubiese pasado, el Creador habría sido el verdadero culpable del origen del pecado. Por eso la sierva del Señor, Elena de White, dice, una frase que aparece acá el 14 de febrero de 1900, Señales del Tiempo, dice: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su existencia. Es algo misterioso o inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en favor o señalar la excusa de su existencia, dejaría de ser pecado. Hablando de el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cómo nos perdona nuestros pecados y demuestra ante todo el universo de los otros mundos que Dios creó y que no pecaron, de los ángeles que están en el cielo y de este pequeño mundo que sí desobedeció. Para esto, Dios establece la muerte o la expiación en la cruz y todos somos perdonados. Pero lo que garantiza también es que el pecador es perdonado, es arrepentido y es salvo. Quiere decir que como es pecador y arrepentido y es salvo y sus pecados son borrados y echados al olvido, Dios utiliza a nosotros como protectoras de su ley y a través de los siglos nosotros vamos a prevenir el pecado, al menos si se llegara a ver otra persona que intentara de otro mundo, puede pasar de otro mundo, porque Dios nos hizo de libre albedrío, que llegase a tener la tentación de pecar o de desobedecer a Dios. Sin embargo, esto no va a suceder más debido pues a que ya el mundo es testigo de las consecuencias terribles del pecado y los frutos que ella produce, que nosotros los experimentamos, pero gloria a Dios porque Él dio a través de su Hijo salvación y esperanza. Es fácil saber que la causa del origen de la desobediencia no es la de libre elección, pues este mundo es el único del mundo infinito, de los mundos poblados, que usó ese don de Dios para pecar. Si esta fuera la causa, todos seres con este atributo deberían haber pecado, o por lo menos la gran mayoría de los mundos poblados. Y esto no ocurre. El libre albedrío fue solo un instrumento que Lucifer usó para que un deseo de supremacía se concretara en un hecho pecaminoso. Buscar la supremacía no es pecado mientras se le desee con amor.
Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando dudamos de a sabiendas, somos culpables por pecar voluntariamente. Pero aun cuando es la voluntad de Dios que exista la duda, cuando es por los desconocidos, y Jesús al principio tampoco supo diferenciar lo bueno o lo malo, y luego mostró dudas con respecto al éxito de sí mismo. Es un pecado de ignorancia que ya se fue pagado en la cruz por, por albertarlo en base a este pecado. Cristo ahora muestra al juez las señales de la cruz y lo seguirá haciendo mientras que aún la raíz del mal quede y su rama. Entonces aquí lo que podemos analizar es que mientras que estemos en esos años que vamos a pasar en el milenio, vamos a estar en un constante crecimiento, ¿cierto? En un constante desarrollo y conocimiento del porqué de las cosas. Pero decíamos que ante todo, la más importante o el tema universal será la muerte de Cristo en la cruz, su ministerio de redención y de salvación. ¿Y cómo es que estos seres, o sea, nosotros, habitantes de la tierra, pecamos? Pero que por la gracia de Dios aceptamos a Jesús, nos arrepentimos, abandonamos el pecado y ahora somos parte de la salvación o somos herederos de las glorias eternas. Entonces, eso es un misterio que a través de la cruz, a través de Cristo, que es quien nos enseñará, podemos entender por siempre, pues, estudio tras estudio, año tras año y por la eternidad, esto que ahora se nos mostró en miniatura en Cristo, pero allí en el cielo entenderemos a rasgos, profundidades. Mucha información se nos va a dar. Creceremos también en amor, creceremos también en sabiduría, creceremos en conocimiento y todo ello cada día iremos aprendiendo más del amor de Dios. Comprenderemos un poco más con respecto al pecado. Sin embargo, tendremos un poquito de experiencia porque nosotros fuimos pecadores. Y también esto servirá para que nuestro libre albedrío, en el cual Dios nos lo dio, seamos un ejemplo bueno para esas otras personas, mundos creados por Dios, que no han pecado. Y pues Dios nos garantiza que jamás nadie volverá a pecar. Y efectivamente nadie lo volverá a hacer, puesto que cuando eso ocurra, usted y yo nos pararemos y deliremos a ese ser que no lo haga, porque sus consecuencias son terribles. Causa separación, muerte y dolor y todo lo que vivimos a diario en esta tierra. Eso es lo que vamos a hacer en uno de los días que vamos a estar durante 1000 años en el cielo. Pero en el próximo video vamos a mirar algo muy importante, o es una segunda parte que es el juicio investigador. Entonces, quisiera que en esta tema que vimos, podamos extraer un mensaje importante que es resumido en un solo versículo de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podemos retroceder las decisiones que cometieron Adán y Eva. Y hoy tú puedes elegir, usted y yo podemos elegir entre pecar o no pecar, entre aceptar a Cristo o no aceptarlo. Pero lo mejor será no pecar y lo mejor será aceptar a Cristo en nuestro corazón. Me gustaría que allí hicieras una pequeña oración y dijeras, oh Cristo, oh Dios, he pecado contra ti y quisiera entregarte mi vida sucia y dolorosa y que tú la aceptes, perdone mis pecados para poder morar contigo por la eternidad. Y así va a ser, Dios va a aceptar tu humilde oración
y allí vas a ser también parte de los que han de ser salvos para la gloria y honra de Dios. Que no te pierdas de este maravilloso momento y recuerda que estamos estudiando el milenio. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y si